El Arca de la Alianza es real y tenemos una ubicación para ella. ¿Qué podría hacer que esto sea cierto? Los eruditos históricos de la Biblia dirían que hay algo de verdad en esto. El lugar de reposo del Arca de la Alianza nunca había producido actividad inusual hasta que una evaluación reciente detectó algo débil debajo del suelo. Al principio parecía un simple fallo del equipo, pero los errores se repetían en el mismo punto. Cuando se incorporó la IA para aislar la fuente, el sistema detectó patrones que no deberían existir debajo de ninguna estructura antigua. Las lecturas se volvían más extrañas con cada pasada, y los analistas pronto se dieron cuenta de que estaban observando una actividad que desafiaba todas las expectativas. Lo que registró la IA se ha convertido en uno de los hallazgos más inquietantes jamás vinculados al arca. El escaneo que nunca se suponía que iba a ocurrir. Durante décadas, la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, considerada durante mucho tiempo por la tradición local como el lugar que resguarda el Arca de la Alianza, fue vista como un sitio al que los investigadores nunca tendrían permiso para estudiar directamente. La presencia de un objeto tan venerado moldeó la forma en que se gestionaba el lugar, y los equipos científicos entendían que obtener acceso al terreno debajo de la capilla era poco realista. La mayoría de ellos aceptaba esto como una condición permanente. Sabían que el sitio seguía sus propias reglas y que cualquier solicitud de examen detallado sería rechazada. Debido a esto, la idea de realizar incluso un análisis menor rara vez se discutía. Esa suposición comenzó a cambiar cuando los funcionarios locales responsables de mantener los terrenos exteriores aprobaron una pequeña evaluación estructural. La decisión sorprendió al equipo de inspección, ya que estos funcionarios rara vez habían permitido trabajos técnicos cerca de la capilla. La aprobación no otorgaba acceso a la capilla en sí, pero permitía al equipo examinar una estrecha sección del perímetro exterior para investigar informes de que varias piedras de la fundación estaban comenzando a asentarse de manera desigual. La tarea se enmarcó como mantenimiento rutinario en lugar de investigación. Aún así, creó una oportunidad rara para posicionar equipos lo suficientemente cerca como para recopilar lecturas a nivel superficial que normalmente estarían fuera de alcance. La primera fase de escaneo comenzó como trabajo rutinario. El equipo esperaba registrar lecturas geológicas básicas relacionadas con la presión del suelo y la alineación de las piedras. En cambio, el equipo detectó una débil perturbación debajo de la superficie. La señal era inusualmente limpia y con un contorno nítidamente definido. No se parecía a los patrones irregulares que normalmente provienen del movimiento natural del suelo. Las líneas rectas tienden a destacarse inmediatamente en los escaneos, y la forma que vieron sugería algo hecho intencionalmente. El equipo se detuvo para estudiar la pantalla. La lectura no se comportaba como una cavidad o un bolsillo de tierra suelta, y no coincidía con el perfil de densidad de la piedra ordinaria. Para descartar la posibilidad de error en el instrumento, recopilaron datos adicionales de alta frecuencia. Cada frame repetía las mismas reflexiones, y los ángulos permanecían consistentes. El contorno sugería una estructura sólida, posicionada directamente debajo de la capilla. El equipo no tenía autoridad para investigar más, por lo que recopilaron las grabaciones y discutieron la anomalía en privado. Según un relato no verificado, la atmósfera cambió de trabajo rutinario a una preocupación silenciosa. Entendían que una lectura estructural inexplicada debajo de un sitio tan sensible podría llevar a desacuerdos mucho más allá de su control. Con opciones limitadas, enviaron los datos a un laboratorio conocido por el modelado arqueológico asistido por IA. El laboratorio se especializaba en reconstruir escaneos incompletos, mientras mantenía las condiciones del terreno completamente intactas.
El equipo esperaba que la reconstrucción confirmara que la anomalía era una irregularidad inofensiva. Cuando apareció el primer modelo, la preocupación se volvió inmediata. El contorno era demasiado preciso, y la simetría era demasiado deliberada como para descartarla como ruido. La anomalía requería una explicación, y quedó claro que esto era más que un problema de mantenimiento. A medida que avanzaba la reconstrucción, una pregunta se volvió imposible de ignorar. ¿Por qué una estructura no documentada estaría sentada directamente debajo de un sitio que había resistido el examen durante tanto tiempo? ¿Rumores que nunca se desvanecieron y las teorías que alimentaron? La pregunta planteada por la anomalía no se desvaneció. Tan pronto como la reconstrucción insinuó una estructura que no coincidía con ningún diseño conocido, la atención se desplazó hacia las historias silenciosas que habían persistido alrededor de la capilla durante años. Estas eran pequeñas observaciones transmitidas entre locales, clérigos e investigadores que visitaban la región con la esperanza de comprender el pasado del sitio. Axum es la antigua ciudad etíope que alberga la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, y la tradición local sostiene que el Arca de la Alianza fue traída aquí hace mucho tiempo. Debido a esto, incluso los rumores simples tienden a llevar un peso inusual. Ninguna de las historias era detallada, y ninguna fue tomada en serio. Sin embargo, persistían en el fondo de toda discusión sobre la capilla. Algunos visitantes afirmaban que los residentes mayores hablaban de un objeto o cámara debajo de la estructura que precedía al edificio actual. Otros repetían relatos vagos sobre constructores anteriores que sellaron algo bajo tierra mucho antes de que comenzara la tradición del guardián. Estos comentarios eran fragmentos de conversación, pequeñas piezas de rumor que nunca ganaron suficiente impulso para atraer atención real. La mayoría de los investigadores los desestimaban como folclore, moldeado por siglos de reverencia hacia el arca. Algunos informes modernos impulsaron esos susurros locales hacia un debate más amplio. A finales de la década de 1980, programas de inteligencia que utilizaban la supuesta visión remota reportearon descripciones de un contenedor dorado oculto debajo de un sitio sagrado abovedado. Los relatos describen un cofre sellado, figuras o energías protectoras, y un mecanismo que podría condenar a cualquiera que intentara forzarlo a abrirlo. Estos documentos, cuando fueron desclasificados o circulaban, provocaron titulares y especulaciones en línea. Los eruditos tratan dicho material con cautela. La visión remota no es aceptada como evidencia confiable por la arqueología convencional. Los registros incluyen redacciones e interpretaciones, y el lenguaje a menudo suena sensacionalista. Aún así, la aparición de afirmaciones con sonido oficial cambió el tono de la discusión. Donde antes los rumores eran desestimados como folclore local, algunos investigadores comenzaron a considerar si esas historias dispersas y relatos modernos apuntaban a algo tangible bajo el suelo. La anomalía cambió aún más la conversación. Una vez que la reconstrucción reveló un contorno deliberado debajo de la capilla, los comentarios dispersos que habían sido ignorados comenzaron a verse diferentes. Los historiadores que una vez trataron estas historias como curiosidades inofensivas comenzaron a revisitarlas con renovado interés. Algunos recordaron notas de campo antiguas que contenían breves comentarios de ancianos locales. Una nota mencionaba una capa de cimentación olvidada. Otra describía una plataforma enterrada que nadie había podido verificar. Estas observaciones habían parecido poco importantes en el pasado, pero la aparición de una forma estructurada debajo de la capilla obligó a los investigadores a considerar si esos pequeños comentarios estaban conectados a algo más antiguo. Junto a estos rumores estaban las teorías que los eruditos habían debatido en silencio, pero nunca resuelto.
Una teoría proponía que la primera estructura construida para proteger el arca no era la capilla actual, sino una cámara anterior, cuya ubicación se había perdido. Otra argumentaba que el arca había sido movida varias veces a lo largo de la historia del complejo, dejando atrás trazas arquitectónicas ahora ocultas debajo de construcciones posteriores. Un grupo más pequeño creía que la capilla podría estar sobre los restos de un santuario más antiguo, una fase de cimentación que nunca había sido documentada. Estas teorías permanecieron especulativas porque nunca había habido evidencia física para apoyarlas o rechazarlas. La anomalía impulsó estas teorías de nuevo al centro de la discusión. El contorno no coincidía con ninguna fase de construcción conocida y no se alineaba con el diseño registrado de la capilla. Sugería una estructura que no pertenecía a la historia visible de Axum. Los historiadores comenzaron a considerar si la capilla había sido construida sobre una cámara más antigua, ya sea para preservarla o para ocultarla. Esta posibilidad planteó nuevas preguntas. Si existía una cámara anterior, ¿qué se había colocado dentro de ella? ¿Por qué ningún registro la había reconocido? ¿Y por qué estas historias habían persistido durante tanto tiempo a pesar de ser desestimadas por los eruditos? A medida que más expertos revisaban la reconstrucción, la anomalía adquirió un nuevo significado. Ya no era solo una forma inexplicada, se había convertido en parte de un patrón que incluía susurros locales, notas olvidadas y teorías no resueltas sobre el pasado del sitio. La pregunta ya no era si algo reposaba debajo de la capilla. La pregunta era por qué su presencia había permanecido sin mencionar durante generaciones. Sin registros para consultar y sin acceso al sitio en sí, el único camino adelante era dejar que la IA revelara lo que el suelo se negaba a mostrar. El primer modelo completo determinaría si los rumores y teorías eran especulaciones equivocadas o fragmentos de una verdad que había sido ocultada durante mucho más tiempo del que cualquiera había imaginado. El primer modelo que rompió el patrón esperado. Cuando el laboratorio de IA recibió los datos brutos de radar, los técnicos iniciaron su proceso rutinario de reconstrucción. Habían trabajado con escaneos incompletos muchas veces antes, por lo que nadie esperaba nada inusual. La suposición era que el sistema revelaría desplazamientos naturales del suelo o rastros de fundaciones más antiguas debajo de la capilla. Nada en la lectura inicial sugería lo contrario. Los primeros fotogramas aparecieron como puntos dispersos de luz en la pantalla. A medida que el sistema procesaba más datos, los puntos se conectaron y formaron límites claros. Emergió una cavidad rectangular. Las líneas eran rectas, las esquinas eran agudas, y la forma se mantenía unida a través de cada ciclo de actualización. Un técnico señaló que el contorno parecía demasiado deliberado para un suelo que nunca había sido excavado. Cuando la imagen se estabilizó, reveló una cámara sellada sin entrada visible. Las proporciones no coincidían con ningún estilo arquitectónico asociado a las estructuras históricas de Axum. Para entender lo que estaban observando, el equipo comparó el modelo con diseños conocidos de períodos axumitas anteriores. Revisaron las dimensiones de salas de almacenamiento, cámaras funerarias y canales de agua simples. Nada coincidía. La cámara era mucho más precisa que cualquier cosa documentada en los registros de construcción temprana de la región. Su ubicación debajo de la capilla tenía aún menos sentido. No había notas históricas que sugirieran que existiera allí una estructura de ese tamaño o forma. Esta discrepancia causó preocupación inmediata. Planteó una pregunta básica pero inquietante. ¿Por qué una estructura tan refinada estaría ocultada bajo un sitio sin registro de construcción anterior? A medida que la IA añadía más resolución, aparecieron vacíos más pequeños alrededor de la cámara principal. Estos la rodeaban en un patrón que no se asemejaba a erosión o colapso. El espaciado era uniforme, y los ángulos dentro de los vacíos eran consistentemente agudos.
Según comentarios no verificados registrados en notas internas, un analista comentó que el diseño parecía ingenieril. El equipo entendió lo que eso implicaba. Una formación natural no crearía una secuencia de espacios periféricos dispuestas de manera tan ordenada. La IA entonces intentó clasificar los materiales indicados por las lecturas de densidad. Los resultados fueron inconsistentes. Una sección se comportaba como piedra, otra como un compuesto desconocido con señales contradictorias. El sistema no pudo asignar un solo tipo de material. Las firmas mixtas sugerían que quienquiera que construyó la cámara utilizó diferentes materiales juntos. Ese hallazgo era inusual. Las estructuras de la región y del periodo temporal típicamente dependían de métodos de construcción predecibles y uniformes. La confusión aumentó cuando el sistema llegó al centro del modelo. Allí detectó una pequeña masa densa. La IA intentó categorizarla, pero cada intento devolvió resultados incompletos. El objeto no coincidía con piedra, metal ni ningún material conocido. Se comportaba como si resistiera la clasificación por completo. Los técnicos se dieron cuenta de que no estaban lidiando con una fundación colapsada o una sala de almacenamiento olvidada. La evidencia apuntaba a un diseño intencional, con un objeto no identificado en su núcleo. El modelo incompleto dejó al equipo con más preguntas que respuestas. Un escaneo más profundo era la única forma de entender para qué se construyó la cámara y qué contenía. Las anomalías materiales que nadie podía explicar. Los escaneos más profundos permitieron al laboratorio de IA construir un modelo refinado de la cámara situada debajo de la capilla. La tomografía electromagnética proporcionó al equipo una visión clara de las capas de material dentro de la estructura. La capa más externa parecía normal. Coincidía con el tipo de piedra comúnmente utilizada en fundaciones históricas en toda la región de Axum. Nada en ella sugería algo inusual. Parecía material de construcción estándar. La siguiente capa rompió inmediatamente esa expectativa. A medida que el sistema procesaba los reflejos, producía lecturas que se asemejaban a una aleación, aunque ningún registro de la región menciona el uso de tal material en la construcción antigua. Los patrones de densidad no coincidían con el hierro, el cobre, el bronce, ni ningún metal conocido de la historia axumita. Las lecturas eran inconsistentes en toda la capa. Algunas secciones reflejaban el escaneo con fuerza. Otras absorbían la energía en su lugar. Este comportamiento irregular hizo que los analistas se detuvieran. Ninguno de ellos había encontrado una estructura enterrada en Etiopía que se comportara de esta manera. Los resultados más preocupantes provinieron del núcleo interior. En lugar de reflejar las señales de vuelta, esta capa absorbía casi todas ellas. El sistema mostraba grandes áreas de pérdida de señal, casi como si el material estuviera diseñado para bloquear imágenes más profundas. La absorción era suave y uniforme en toda la sección. Los minerales naturales rara vez se comportan con tal consistencia. Varios investigadores anotaron en privado que el patrón parecía intencional, más que geológico. Esa observación aumentó la tensión en la sala. Si el material había sido fabricado intencionalmente, indicaría conocimientos o técnicas muy superiores a cualquier cosa esperada de los periodos asociados con el sitio. Para descartar explicaciones naturales, el equipo comparó las lecturas con firmas de bases de datos geológicas globales. Se probaron miles de muestras. Ninguna coincidía. Algunos especialistas propusieron que las lecturas podrían indicar una concentración de magnetita. La idea se probó, pero la simetría de la capa la desmintió inmediatamente. Los depósitos naturales no forman capas rectangulares perfectas alrededor de cámaras encerradas. El modelo emergente sugería que la cámara había sido construida con un diseño deliberado. Cada capa parecía cumplir una función. La capa externa de piedra proporcionaba estabilidad.
La capa similar a una aleación creaba reflejos inconsistentes que interferían con la imagen. La capa más interna absorbía las señales por completo, impidiendo que los escaneos revelaran lo que yacía más allá. Según notas internas no verificadas, este patrón inquietó a varios miembros del equipo. La estructura se comportaba menos como arquitectura tradicional y más como una barrera protectora. Mientras el laboratorio revisaba los resultados, la implicación se volvió difícil de ignorar. La cámara no parecía ser un simple espacio de almacenamiento, ni un remanente accidental de una fase de construcción anterior. Parecía algo construido para contener o proteger un objeto específico. Esta realización impulsó la investigación hacia la siguiente etapa, que se centró en identificar la masa densa detectada en el centro de la cámara. El objeto que se negaba a ser escaneado. Una vez que las capas de la cámara fueran cartografiadas, el equipo centró su atención en la masa densa situada en su centro. Era la única parte del modelo que la IA no podía clasificar. Para identificarla, los técnicos realizaron una serie de reconstrucciones multiangulares. El método era sencillo. El sistema escanearía el objeto desde diferentes direcciones y luego ensamblaría una imagen compuesta. El equipo esperaba obtener al menos un contorno parcial. En cambio, todas las reconstrucciones fallaron. La transmisión de datos colapsaba en el mismo punto cada vez. En el momento en que el sistema intentaba escanear a través del núcleo, todo el pase se interrumpía. El fallo se repetía en todos los ángulos que la IA intentaba, aunque los bordes aparecían con claridad. El objeto mantenía una forma consistente. No era escombro, no era piedra natural. La nitidez de su contorno sugería que había sido fabricado. Un técnico comentó que parecía deliberado, como si alguien lo hubiera moldeado con un propósito específico en mente. Ese comentario cambió el ambiente en la sala. El equipo se dio cuenta de que estaban tratando con algo que se comportaba como un artefacto, pero que se negaba a revelar cualquier detalle sobre su composición. A medida que continuaban los escaneos, la IA señaló fluctuaciones de densidad inusuales alrededor del objeto. El sistema lo etiquetó como reflectivo no estable, una designación reservada para elementos que distorsionan o bloquean la tecnología de imagen. Los técnicos observaron cómo el sistema intentaba corregir las lecturas. Cada corrección fallaba. El objeto actuaba como una barrera, interrumpiendo los escaneos en el instante en que llegaban a su centro. Nada más en la cámara se comportaba de esa manera, solo la masa en sí. Con cada nuevo intento, las perturbaciones empeoraban. Las líneas que deberían haber sido rectas se fracturaban. Las formas que habían sido consistentes parpadeaban. En un momento dado, todo el modelo se congeló. Los registros internos mostraban picos de interferencia normalmente asociados a materiales cargados o reactivos. Según varios técnicos, las lecturas no se parecían a nada esperado de una cámara antigua. La idea de que el objeto estuviera respondiendo a los escaneos inquietó a algunos de ellos. La especulación privada comenzó casi de inmediato. Algunos investigadores sugirieron que el comportamiento del objeto era demasiado controlado para provenir de un material formado de manera natural. Otros argumentaron que la masa podría ser mucho más antigua o tecnológicamente más compleja que cualquier reliquia conocida de la región. Relatos no verificados afirmaban que algunos miembros del equipo se preguntaban si el objeto podría estar conectado con el arca o con un intento olvidado de proteger algo poderoso. Ninguna de estas ideas se incluyó en las notas oficiales, pero la tensión en el laboratorio dejaba claro que todos percibían la misma posibilidad. El objeto resistía todos los intentos de obtener imágenes más profundas. Fuera lo que fuera, permanecía oculto detrás de la barrera estratificada de la cámara. Esa resistencia conllevaba implicaciones que el equipo no podía ignorar.
Si el objeto estaba reaccionando a los escaneos, entonces no era inerte. Si había sido fabricado, entonces tenía un propósito. Si tenía un propósito, entonces alguien había construido la cámara para mantenerlo sellado. Mientras el equipo se preparaba para analizar toda la cámara como un único sistema, muchos sintieron que ya no estaban estudiando una estructura. Se estaban acercando a algo que había sido intencionalmente ocultado, protegido y posiblemente activado por su propia investigación. Las lecturas aterradoras que lo cambiaron todo por su investigación. Las lecturas aterradoras que lo cambiaron todo. El laboratorio pasó a un análisis de espectro completo, después de que el objeto central resistiera todos los intentos de imagen directa. Esta prueba estaba diseñada para detectar incluso las fluctuaciones de energía más pequeñas en entornos sellados. El equipo esperaba más resultados incompletos. En cambio, el sistema produjo datos que cambiaron inmediatamente el tono de la investigación. Los primeros fotogramas mostraron picos electromagnéticos agudos a lo largo de las paredes de la cámara. Estos picos no se asemejaban a pulsos geológicos naturales. Se elevaban a una velocidad normalmente vista en sistemas activos, no en piedra enterrada. Cada pico caía con la misma rapidez, formando un patrón que parecía controlado en lugar de aleatorio. El equipo ejecutó la prueba nuevamente. Los picos regresaron. Los intervalos eran irregulares, pero la intensidad permanecía la misma. Algunos pulsos formaban racimos rápidos que se asemejaban a secuencias de descarga. Un analista señaló que el patrón parecía la fase de acumulación de un mecanismo alimentado con energía. Esta observación obligó a los técnicos a reconsiderar toda la estructura. Si la cámara respondía como un sistema, entonces algo dentro de ella estaba generando la actividad. A medida que el escaneo se profundizaba, el sistema registró fluctuaciones de temperatura dentro de la cámara. Esto no era posible para un espacio subterráneo sellado en piedra. Las temperaturas subían y bajaban, en ciclos que se repetían en intervalos predecibles. El equipo verificó la calibración 2 veces. Ambas verificaciones confirmaron las lecturas. La idea de que la cámara producía cambios térmicos controlados generó una preocupación inmediata. Estas fluctuaciones no pertenecían a un entorno pasivo, sugerían una regulación interna. Entonces el sistema alcanzó la masa central, el momento en que el escaneo tocó su contorno. Toda la reconstrucción se desestabilizó. Las líneas se deformaron, las formas se plegaron, el modelo se desintegró y se reformó en fragmentos desiguales. El sistema intentó varias correcciones, pero cada una colapsó en el mismo lugar. Los registros internos mostraron picos de interferencia mucho más fuertes que cualquier cosa producida en pruebas anteriores. El equipo no tenía explicación para la reacción. Durante el siguiente barrido, apareció un nuevo patrón. Cada 12 segundos, el escaneo detectaba un pulso de baja frecuencia que el sistema traducía como una onda sonora. La onda se repetía con un tiempo perfecto. Se volvía ligeramente más fuerte con cada ciclo. El laboratorio quedó en silencio mientras el patrón continuaba. Los objetos antiguos no emiten señales temporizadas, no se repiten con precisión y no escalan en fuerza. La IA marcó las lecturas con una clasificación que casi nunca aparece en la imagen arqueológica. Etiquetó la masa como activa y añadió una advertencia de que los pulsos se estaban acelerando en respuesta al escaneo sostenido. Según el modelo predictivo del sistema, una entrada de energía continua podría empujar la cámara más allá de su umbral de estabilidad. La salida se asemejaba a las etapas iniciales de una secuencia de colapso controlado. Los informes afirman que un técnico se apartó del monitor cuando apareció la advertencia. Nadie en la sala habló. Los datos sugerían que la cámara podría contener un mecanismo de seguridad diseñado para activarse si se perturbaba. La implicación era clara. Su investigación podría estar activándolo.
y el momento en que el informe salió del laboratorio, la situación dejó de pertenecer a los técnicos. Las autoridades superiores intervinieron casi de inmediato, y su respuesta mostró cuán serias se habían vuelto estas lecturas. La respuesta que cerró la investigación. En el momento en que el laboratorio presentó su informe, el control de la situación pasó a autoridades superiores. Los datos fueron enviados a funcionarios gubernamentales, representantes de la Iglesia y analistas de seguridad que habían sido informados sobre los hallazgos anteriores. Las lecturas de espectro completo, especialmente los pulsos de 12 segundos que se aceleraban, generaron una preocupación inmediata. En cuestión de horas, se programó una reunión cerrada para determinar si la investigación podía continuar sin arriesgar un problema mayor. El primer tema planteado involucraba la seguridad. Los pulsos detectados dentro de la cámara se comportaban como las etapas iniciales de una secuencia de colapso controlado. Analistas del sector de ingeniería advirtieron que continuar con los escaneos podría desestabilizar la estructura. Explicaron que si la cámara tenía un mecanismo de seguridad incorporado, incluso pequeñas perturbaciones podrían desencadenar una reacción. Nadie quería ser responsable de activar un sistema que había estado sellado durante siglos. A continuación vinieron las implicaciones arqueológicas. Varios investigadores argumentaron que el descubrimiento podría transformar la comprensión de la historia de Axum y las tradiciones que rodean el arca. Insistieron en que cerrar la investigación retrasaría respuestas que el mundo había estado buscando durante generaciones. Otros contraargumentaron. Afirmaron que el peligro potencial superaba cualquier beneficio académico. Sin saber qué representaban los pulsos, no había una forma segura de avanzar. Las autoridades religiosas en la reunión se centraron en la preservación. Enfatizaron que la capilla se consideraba terreno sagrado y que cualquier actividad que arriesgara daños a sus cimientos era inaceptable. También plantearon preocupaciones sobre la naturaleza de las lecturas. Si la cámara estaba respondiendo a equipo moderno, entonces lo que reposaba en su interior no se comportaba como una reliquia histórica. Argumentaron que perturbarlo más podría violar protocolos antiguos destinados a proteger el sitio. Los asesores de seguridad nacional abordaron el tema final. Declararon claramente que el comportamiento de la cámara no coincidía con ninguna estructura arqueológica conocida. La combinación de pulsos cronometrados, regulación térmica e interferencia en los escaneos sugería un sistema capaz de reaccionar a entradas externas. Si el objeto en el interior era capaz de una actividad más compleja, permitir un estudio sin restricciones podría generar consecuencias inesperadas. Recomendaron que el sitio fuera asegurado hasta que se pudiera establecer un plan a largo plazo. Después de varias rondas de debate, la decisión quedó clara. La investigación no continuaría. Los riesgos eran demasiado altos y los datos demasiado impredecibles. Las autoridades ordenaron cerrar la operación y dispusieron que el sitio fuera sellado inmediatamente. Todo el equipo fue retirado, el acceso fue restringido y la anomalía debajo de la capilla quedó intacta. El asunto se cerró formalmente y la cámara volvió al silencio. Si disfrutaste viendo este video, por favor,